acerco a ti, una vez más estoy aquí, vengo a adorarte, mi Señor. Hoy postrada ante ti, quiero expresarte gratitud por todo lo que has hecho en mí. Levantaré mis manos hacia el cielo y con el corazón dispuesto cantaré. Gracias, mi Señor, tu compasión me alcanzó, cuerdas humanas que me dieron salvación. Te alabaré, no olvidaré tu obra en la cruz. Con cuerdas de amor me atrajiste a ti. Hoy puedo vivir en libertad, tu palabra me la da, caminaré en tu caminar. Hoy tus mandamientos buscaré una vez más, otra vez más, solo a ti quiero agradarte. Levantaré mis manos hacia el cielo y con el corazón dispuesto cantaré. Gracias, mi Señor, tu compasión me alcanzó, cuerdas humanas que me dieron salvación. Te alabaré, no olvidaré tu obra en la cruz. Con cuerdas de amor me atrajiste a tu luz. Gracias, gracias, Abba. Gracias, Abba. Gracias, Abba. Gracias, mi Señor, tu compasión me alcanzó, cuerdas humanas que me dieron salvación. Te alabaré, no olvidaré tu obra en la cruz. Con cuerdas de amor me atrajiste a tu luz. Con cuerdas de amor me atrajiste a tu luz. Ahora sí, una disculpa más familia, no estamos tan acostumbrados a la tecnología. Y pues vamos a comenzar eh, nuestro capítulo 5 del libro de Mateo, serie Las Letras Rojas. Pero primero sabemos que es nuestro Instituto Bíblico, Descubre la Biblia. Estamos en las series Las Letras Rojas. Letras Rojas, www.descubrelabiblia.org.
Y continuamos con esta hermosa serie y vamos a darle lectura a nuestro capítulo 5. Sí, capítulo 5 me parece que... Mi amor, está ahí mi Biblia. ¿La pasaste para allá? Ok, parece que se llevó mi Biblia. Permítame tantito. Lo que pasa es que mi hija está conmigo en la grabación, aquí en el estudio de grabación, y quita algunas cositas que le estorbaban ahí. Pero vamos a darle lectura. Ya está ahí Mateo 5:33. Mateo 5:33 al versículo 47. Vamos a darle lectura. Mateo 5:33 al 47. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque porque lo que es más de esto, del mal procede. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, venimos delante de ti para darte la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, a través de este mensaje, háblanos para
poder ser como tú eres. Ayúdanos para poder ser perfectos y seguir adelante en este caminar que hemos decidido estar. Y te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que van a escuchar este mensaje, por sus familias, y ayúdanos a hacer luz a no tan solo a las naciones, sino primeramente en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la escuela y después a las demás personas. Te pedimos que nos ayudes porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos, pero con tu ayuda lo podemos todo. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre, por los méritos de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar nuestro estudio, que tiene por nombre Sed Perfectos. Sed Perfectos. Una vez más, le repito la dirección de nuestra página: www.descubrelabiblia.org. Y vamos a comenzar. Nada más déjenme quitar esto de aquí. Perfecto. Entonces, hoy terminaremos el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, de la serie Las Letras Rojas, las palabras de nuestro amado Yeshua. Recordemos que es el nivel avanzado del Instituto Bíblico de Descubre la Biblia, y una vez más les doy la dirección: www.descubrelabiblia.org. Y con esto cerraremos este capítulo con el tema de los juramentos y veremos el tema del amor a los enemigos. Entonces, recordemos que hemos estado estudiando la sección de las bienaventuranzas, el lugar donde nuestro amado Yeshua llamó a todos sus discípulos a recibir todas estas enseñanzas, ¿no? Y también nosotros que hemos estado aquí en los estudios, hemos estado recibiendo estas hermosas enseñanzas. Y mi deseo es que nuestro amado Yeshua nos ayude a escucharlas y a ponerlas en práctica, sobre todo, ¿no? Como lo hicieron aquellos hombres, sus discípulos, hace un poquito más de 2000 años, y que nosotros, por el testimonio de estos discípulos, podamos tener ese poder y esa influencia que ellos tuvieron para las multitudes. Entonces ese es el deseo de nuestro corazón. Y como lo hemos estado ya estudiando, este sermón no fue un sermón dado a las multitudes, ¿sí? Sino que subió a aquel monte, al monte de las bienaventuranzas, Yeshua, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y recordemos que hemos estado, que hicimos como un resumen de las películas que han hecho sobre Yeshua, donde se les habla a las multitudes, y incluso, ¿no? Uno con poquito, poniendo la atención un poquito, dice, pues, ¿cómo es posible que tantísima gente escuchaba a Yeshua? Pero no, recordemos que solamente vio la multitud, se apartó de ellos y fue con sus discípulos y les dio estas eh, hermosas enseñanzas, ¿no? Entonces, mm, recordemos, y lo vuelvo a repetir, que este mensaje no fue para las masas, porque si anunciamos este mensaje a las multitudes, muy seguramente todo el ámbito religioso, como son enseñanzas muy fuertes y radicales, pues serán rechazadas. Entonces, por eso esto es solo para sus discípulos. Y esto lo hemos
aprendido una y otra vez. Ahora viene una pregunta. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende, es alguien que tiene hambre de aprender, ¿sí? Si tuviéramos en persona a Yeshua, nos gustaría aprender de él. Imagínense, ¿no? O sea, si tuviéramos al mismo Yeshua así enfrentito, claro que nos gustaría aprender de él. Entonces, eh, donde, donde estemos, donde usted y yo estemos, podemos unirnos a esas 12 tribus de Israel representadas porque aquellos 12 discípulos que estaban en ese monte escuchando esas enseñanzas, ¿sí? De manera que no solo podemos ser espectadores, sino que podemos ser parte de los discípulos. Entonces, podemos seguir el mensaje que se les dio a aquellos discípulos y que podemos ser injertados y añadidos a las 12 tribus de Israel. Entonces, en el momento en que usted y yo estamos escuchando este mensaje, pasamos a ser discípulos, estudiantes que estamos deseando seguir las instrucciones que se les da a las 12 tribus de Israel por medio de sus 12 discípulos. Entonces vamos a leer Mateo 5:33. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Yeshua ha estado diciendo a lo largo de estos mandamientos que, que él comenta una frase que generalmente se ha malinterpretado y que a lo largo de la historia del cristianismo se ha malinterpretado al decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, como si se estuviera refiriendo a una mala interpretación o una alteración de la Torah. Y esto es algo que se ha estado enseñando como si Moisés dijo esto, pero yo digo otra cosa. Entonces, quien no ha escuchado los estudios anteriores, pues les recomendamos que los escuchen. En especial aquel donde enseñamos, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir. Entonces, escuchen eso porque cuando Yeshua dice eso, no es que se esté cambiando o anulando, ¿no? La Torah o la ley. Simplemente lo que está diciendo es, esta es la manera de interpretar, ¿sí? Yeshua no está haciendo no trae una nueva doctrina. Yeshua no está siendo radical en, en la enseñanza que se cree que él instituyó. Claro que no. Él está diciendo, esta es la manera de interpretar, ¿sí? No es que Yeshua esté cambiando la ley o la Torá, simplemente que nos está diciendo cómo interpretar, ya que ese es el aspecto más complicado con respecto a la Torá, y esta es la interpretación exacta con respecto a los juramentos, que es lo que el día de hoy nos tiene, ¿sí? Vamos a leer Mateo 5:33 hasta el 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Entonces, si usted y yo leemos este texto, no le entendemos mucho porque nuestra cultura, pues se nos ha dicho, eh, no se nos da mucho esto de andar diciendo juramentos, ¿no? Pero es más aplicable, por ejemplo, aquí en la cultura hebrea, la cultura judía, en el tiempo que vivió nuestro amado Yeshua, y que está relacionado con Números capítulo 30. Números capítulo 30 dice 31 al 2. Dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Eterno o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, basado en este mandamiento, es que se generó toda esa interpretación de cómo hacer promesas, votos. Ahora, la palabra voto es la palabra, vamos a checar, es la palabra nadar, ¿sí? La palabra nadar. Su raíz primaria es promesa, hacer o dar algo a Dios, hacer o pagar votos, prometer voto. Eso es lo que significa eh, la palabra nadar. Entonces, vemos que también la palabra juramento es una palabra que está relacionada con la palabra siete o Shavua, que tiene que ver con la semana, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra juramento con la palabra siete? ¿Sí? La palabra siete, recuerden, es la palabra Shavua. Entonces, ¿qué tiene que ver? Entonces, culturalmente hablando, la palabra siete tiene que ver con plenitud, con algo que está completo, con algo que es total. Entonces, culturalmente, se usaba en aquella época cuando una persona prometía algo, una manera de ligarse a lo que se decía era completo y era total, ¿no? Y no había nada que añadirle. Lo decía 7 veces, por ejemplo, te prometo que me voy a casarme contigo, te prometo que 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 voy a casarme contigo. Entonces, si lo decía 7 veces, era una manera firme y ya no había que añadirle ni quitarle nada, ¿sí? Es por eso que la palabra juramento en hebreo está relacionada con la palabra siete, porque era la costumbre de decir algo 7 veces para que quedara confirmado, para que se cumpliera. Deuteronomio 23, Deuteronomio 23, versículo 21 al 23, vamos a leer. Cuando haces voto al Eterno tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Eterno tu Dios de ti, y será pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, por lo que hubiere salido de tus labios. Lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Eterno tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, vemos que una vez más, una ley relacionada en este aspecto de costumbre cultural, estamos hablando de la cultura hebrea,
que se hacía de decir 7 veces algo, que dice, si prometes esto para Dios, cúmplelo, ¿sí? Así que se estipula que lo prometido a Dios debe de cumplirse por juramento. A ver aquí. Al Eterno tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y y por su nombre jurarás. Deuteronomio 10:20. Deuteronomio 10:20, vamos a leerlo. Al Eterno tu Dios temerás, a Él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. La Torá está diciendo que no uses su nombre para jurar, ya que la intención de la ley es que una vez que lo que tú dices 7 veces, lo vas a prometer a Dios. La intención de la ley es que cumplas, ya que se tiene la esperanza de que al ligarte en repetir 7 veces algo y decir que lo vas a cumplir, es porque la escritura tiene la intención y la esperanza de que lo vas a cumplir. Eso es en un mundo ideal, en donde aplicas la ley, prometes algo y lo tienes que cumplir. Ese es el mundo ideal. El problema es que no vivimos en un mundo ideal. El problema es que no cumplimos lo que prometemos. Ese es el problema. Aunque lo digamos 7 veces, ya se empezaron a hacer toda clase de trucos para anular lo que se prometía, ¿no? Eh, por ejemplo, hay muchos niños que hacen toda clase de trucos para eh, anular, ¿no? Cuando, y me río porque yo lo hice de pequeño, escondíamos la mano, ¿no? En la espalda y formábamos los llamados, chonguitos, pensando en que solo lo que se está diciendo, pero en realidad no lo va a cumplir. Pues esta clase de trucos ya existían desde antes. En los tiempos bíblicos, por ejemplo, en donde se hacían trucos para no cumplir lo que se prometía, y me da risa, perdón, porque me acordé cuando ponías los chonguitos. Eh, la manera de engañar y blasfemar incluso nombres del Eterno. eh, y es por eso que, bueno, se hacía eso, ¿no? Los truquitos para poder blasfemar el nombre del Eterno. Y es por eso que Yeshua en ese momento va ante una situación de blasfemia, en donde se está invocando el nombre del Eterno en vano. Entonces va a poner un cerco de protección. Eso es lo que hace Yeshua, ¿sí? Antes de, perdón, ante esta clase de perversión, no es que se esté invalidando lo que está escrito, ya que es un mundo ideal, como lo estábamos comentando, pero lo que Yeshua está diciendo es que, es que es un mandamiento, como se le conoce, con el nombre de cerco de protección, y aquí vemos que es lícito y Yeshua lo hace. Es lícito poner cercos de protección. De hecho, es un mandamiento de la Torá poner cercas de protección. Por ejemplo, está escrito que si tú tienes una escalera o si tienes un segundo piso, que le pongas barandal para que no se vaya a caer alguien y que después tengas que pagar una compensación por haber causado un accidente. Así que es un mandamiento poner cercas de protección.
por ejemplo, los barrotes que se le ponen a la cuna para que los bebés no se caigan. Y eso es exactamente lo que Yeshua está haciendo al decir, ya no juren de ninguna manera, ¿sí? Yeshua está haciendo un cerco de protección para que no se siga blasfemando el nombre. Y por eso dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, se acabó el tema de los juramentos y nos dice en el 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Entonces, si además de decir sí o no, tienes que prometer o jurar, por ejemplo, si cuando le decimos a nuestro hijo que lo vamos a llevar al campo, parque, ¿no? A algún lugar, y nos pide que se lo juremos, simplemente se debe a que ya no nos creen, porque ya se acostumbró a que todo el tiempo les decimos que los vamos a llevar y no los llevamos. Entonces Yeshua nos está llamando a, a quitarnos la fama de mentirosos, a quitarnos la fama de informales y nos está llamando a recuperar la credibilidad. Volvamos a ser unas personas de palabra, que si decimos algo es, que la gente sepa que cuando decimos sí es porque va a ser así y que cuando decimos no, va a ser no. Si decimos que vamos a llegar a tal hora, es porque vamos a llegar a esa hora. Que la gente no esté con esa incertidumbre, que la gente no nos conozca por ser informales, ¿sí? Esta enseñanza nos pega durísimo y más a nuestra cultura hispana, ¿no? Porque Yeshua nos está diciendo que rompamos con la fama de no cumplir lo que prometemos. Entonces, si realmente decimos ser discípulos de Él, tenemos que cumplir lo que decimos. Tenemos que ser personas de palabra. En relación a este tema, hay un dato que ya parecería que es algo que solo Yeshua dijo. Sin embargo, en el Talmud, lo que se conoce como la tradición oral, en la sección Baba Metzia, sección 49a, también dice algo similar, ¿sí? Dice, dice así, que sea tu sí, sí, tu no, no. Y está escrito tal como lo dijo Yeshua. Así está escrito en el Talmud, que es la tradición oral. Esto confirma una vez más que cuando Yeshua está diciendo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, no quiere decir que Yeshua esté creando una nueva religión o una nueva ley o esté anulando la ley o la Torah. Simplemente estaba haciendo comentarios y que muchos de esos comentarios incluso eran comunes y que algunos otros rabinos ya habían dicho previamente. De modo que Yeshua simplemente está afirmando alguna postura que ya se había establecido. Entonces, uno de los estudios que ya vimos cuando estudiamos en el Sermón del Monte, hablamos en el sentido de que muchos de estos comentarios que dijo Yeshua también eran dichos que ya habían pronunciado por algún otro rabino. Entonces,
Yeshua no está cambiando de religión, ni está cambiando la ley de Moisés, simplemente está enseñando el espíritu y la manera correcta de interpretar la ley de Moisés o la Torá. Así que en este tema de los juramentos, en resumen, si somos discípulos de Él y queremos recibir este llamado de apartarnos de las multitudes, entonces tenemos que apartarnos de la lengua que nos engaña, ¿sí? De la lengua que no cumple lo que dice. Así que es contundente el tema de la veracidad, es contundente el tema de cuidar lo que hablamos. Por eso está escrito que mejor no prometas, ¿sí? Así que mejor pensemos muy bien lo que vamos a decir, porque tenemos que santificar y purificar nuestros labios. En el estudio pasado hicimos un pacto, si recuerdan, para purificar nuestros ojos en relación a lo que vemos. Y ahora tenemos que hacer un pacto con nuestra boca, porque lo que hablemos sea verdad. Este es un gran llamado y ahora nos vamos al tema del amor al prójimo. Vamos a leer Mateo 5:38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y después nos dice en Éxodo 21, del 22 al 25, Éxodo 21 del 22 al 25, si algunos riñeren, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiera el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Mas si hubieran muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Estos versículos se interpretaron como tener permiso para vengarse, pero en realidad no era esa la intención del mandamiento, sino que la intención del mandamiento era limitar la venganza, no en el sentido de hacer el mismo daño recibido, ¿sí? Y esta es la manera en la que se interpretó, po- pero esa es la intención del mandamiento, ¿no? La intención fue limitar la venganza, no excederse. La intención fue que fuésemos equitativos, ya que la tendencia natural del humano es vengarse hasta dos veces si están enojados, ¿no? Por lo que les hicieron. Por el deseo de venganza muchas veces que podemos ir más allá del daño que se hizo, ¿sí? Si me pusieron un ojo morado, entonces voy y le pongo los dos ojos morados, ¿no? Esto es muy común en el ser humano. Sin embargo, como podemos ver, las leyes del capítulo 21 del Éxodo son leyes de compensación, leyes creadas con el propósito de compensar un daño y es una ley justa de compensación. Así que solo eso, si te dañan por un 10 tienen que pagar un 10, no tienen que pagar 15 o 20, etcétera, ¿no? Entonces, si es por un 10 por un 10. Y esto es exactamente lo que está enseñando Yeshua, que no volvamos que nos volvamos a lo que es la compensación justa. Y va a mostrar algo aún más extremo que no, ay Dios, que nos va a evitar cualquier tipo de venganza, ¿sí?
Esto es algo permitido, por ejemplo, en el judaísmo, pero no quiere decir que Yeshua esté cambiando la ley o la Torah. Eso de ninguna manera. Simplemente está siguiendo algo permisible en la ley judía, ¿sí? En el sentido de que podemos radicalizar la Torah. No le podemos disminuir a la Torah, sino con el fin de ser más cuidadosos en la observancia. Podemos eh, hacer más radicales a la observancia con el propósito de poner un cerco de protección respecto de su cumplimiento. Ya vimos que Yeshua lo hizo. Vimos que en el tema de los juramentos puso un cerco de protección establecido para evitar cualquier problema que mejor no se jure en ninguna manera. Y en ese caso va a ser algo similar. Va a ser todavía más radical el tema de la venganza para que no haya manera de vengarnos. Vámonos a Mateo 5:39. Déjenme dar un traguito de agua. Perdón. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Automáticamente, según la traducción, esto se ha tomado como irreal, como algo utópico. Algunos incluso gente que no es discípulo en ese tiempo, pues criticaban a Yeshua, ¿no? Y criticaban a este mandamiento como algo imposible. Entonces tenemos que considerar como un número y como un número uno que está en este sermón, no es para las multitudes. Vuelvo y repito, tenemos que considerar como número uno que este sermón no es para las multitudes. Este es un sermón para los discípulos. Solo el que es discípulo puede cumplir estos mandamientos o está dispuesto a seguir estos mandamientos. Pero para el que no es discípulo, se le va a hacer ridículo y se le va a hacer imposible cumplirlos. Sin embargo, también tenemos que entender la otra alternativa respecto de lo que dice de voltear la otra mejilla, ya que en el Evangelio de Mateo que hemos estado usando, del Shem Tov, que es un evangelio en hebreo, que hemos estado estudiando en este tema del Sermón del Monte, en esta versión no dice que automáticamente le pongas la otra mejilla, sino que dice que le prepares la otra mejilla. Es decir, que si ya te la hicieron, que estés preparado, que no seas tan ingenuo como para pensar que no te van a seguir golpeando. Si ya te golpearon una vez, prepárate porque ahí te viene el otro golpe y tienes que hacer algo al respecto. Y en este tipo de casos, pues también es sabio huir. El justo y el entendido ven el mal y se alejan. Yeshua en lugares donde lo querían aprender porque no era bien recibido, simplemente él se alejó, ¿sí? Y es exactamente eso. Eh, no se trata de que te quedes ahí recibiendo los golpes, que pongas la mejilla y pongas la otra y otra vez, etcétera, ¿no?
No se trata de eso, sino de que ya te pegaron en una mejilla, entonces prepárate porque probablemente te van a golpear una vez más. Yeshua no habló de una actitud de que te hagan lo que sea, sino de no vengarse, que te prepares, ¿sí? Entendiendo que vivimos en un mundo agresivo y violento, en el que la gente va a tratar de hacernos daño, pero no debemos tener la actitud de venganza, de pagar mal por mal, sino justamente lo que va a decir más adelante en el sentido de amar a los enemigos. Mateo 5:40, y cualquiera eh, ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, no pelear por cosas materiales. De hecho, esto complementa lo que el apóstol Pablo dijo en la carta a los Corintios cuando les dice que cómo es posible que haya pleito entre ellos, ¿no? Entre los hermanos se estaban demandando ante los tribunales, como los incrédulos, estaban teniendo problemas económicos y se estaban demandando. Es decir, de entrada está muy mal eh, que este tipo de cosas suceda, ¿no? Y peor aún que tengan que demandarse ante los tribunales seculares. Estamos hablando de una comunidad y que no, y dentro de la comunidad de creyentes, sí, que haya alguien que pueda juzgar estas cosas, ¿no? Entonces Pablo habla del mal testimonio que se estaba dando con respecto a los incrédulos, y es muy fuerte, ¿no? Eso es algo que sí en verdad, este, pega. Y Yeshua habla de la capa, enseñando lo que también Pablo después enseñó, diciendo que sufras el agravio antes de ir a demandar a un hermano en la fe. Y es por eso que está escrito que no seas fiador, que no prestes una fianza, que no te comprometas a pagar la deuda de alguien, a menos que estés dispuesto a perder ese dinero. Así que si tú no hiciste caso a este principio del libro de Proverbios y le prestaste y si no te pagó, entonces es tu problema, porque debiste haber prevenido que no te pagaría y tenías que estar dispuesto a afrontar la pérdida. De modo que si no estamos dispuestos a afrontar una pérdida así, el mismo proverbio nos advierte que nos afemos de los préstamos y de las fianzas. Esto es lo que está enseñando Yeshua en cuestiones materiales, que te quedes con esa situación de pérdida, que no trates de vengarte y no trates de desquitarte. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Mateo 5:41. Como vemos, esto es sumamente radical para los discípulos y más especial para los celotes dentro de sus discípulos. Recordemos que los celotes eran aquellos de una corriente de pensamiento totalmente opuesta al dominio romano. Era gente que odiaba a los soldados romanos y que estaba queriendo luchar a toda costa por la independencia de Judea. De manera que el hecho que Yeshua les dijera, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos,
sabían que se trataba de una ley romana vigente en la época. Si un soldado romano le pedía a los habitantes de la tierra que llevara una carga, estaba obligado el habitante de la tierra a llevarle la carga al soldado romano por una milla. Eso era lo que la ley decía. Así que imagínense la cara de los celotes cuando escucharon esto de parte de Yeshua, ¿no? Podíamos estar ocupados en otras cosas, pero si un romano te decía que le llevaras la carga una milla, lo tenías que hacer en el momento. Entonces, imaginemos lo que pasaron los discípulos cuando Yeshua les dijo que si les pedían que llevaran la carga una milla, que la llevaran una segunda milla. Esto nos enseña el principio de que en el ministerio no hay interrupciones, sirviéndole a nuestro Dios, pues no hay interrupciones, ¿no? Sino que solo hay oportunidades para servir. En lugar de pensar de los romanos que como idólatras, paganos e incircuncisos vinieron a arruinar el día y al interrumpir y está haciendo que le cargue por una milla, según este principio, Yeshua está diciendo que no hay interrupciones, sino que eso representa una oportunidad para manifestar el amor, la compasión, la grandeza y la misericordia de un Dios que hace salir su sol sobre justos e injustos. Es nuestra oportunidad. Una vez que terminemos la obligación, como decía la ley romana en el sentido de llevar la carga por una milla, cuando te diga, ok, ya te puedes ir, entonces decir, dame la oportunidad de llevarte una milla más. Usted se imaginará la cara del soldado romano que sabe que lo odias, pero que le dices, dame la oportunidad de llevarte la carga una milla más. Imagínense eso, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar en esa segunda milla? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué clase de pensamientos va a tener este soldado romano cuando vea que le estás diciendo, le estás haciendo este servicio, ¿no? Por supuesto que nos va a empezar a hacer preguntas y en el momento en que nos pregunte, ¿por qué lo estás haciendo? Esta es nuestra oportunidad de hablarle de un Dios que es bueno, que no hace acepción de personas, que ama a todas las criaturas por igual y que quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de Yeshua, nuestro Salvador. Y, y diga amén o no diga amén, es cierto de todas maneras. Mateo 5:42, al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es una actitud de considerar más a las personas que a las cosas. Esa es la esencia que está enseñando el Señor. Las personas son más importantes que los bienes materiales. Las personas son más importantes que lo terrenal, que es temporal. Aún, aún la tierra, ¿no? Dice por ahí que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces toda la tierra va a ser purificada. Todo esto que vemos, todo lo que tiene que ver con la creación,
aún la tierra hermosa de Israel, Jerusalén, el mar de Galilea, etcétera. Aún todo eso, dijo el apóstol Pedro, que va a ser consumido por fuego, renovado y purificado. Tendremos cielos nuevos y tierra nueva, y entonces cuando todo sea purificado y consumido por fuego, lo único que quedará serán las personas que tengan eternidad en su corazón. Todo lo hecho hermoso por Dios en su tiempo, todo lo ha hecho hermoso Dios en su tiempo, y Dios ha puesto eternidad en el corazón de los humanos. Son las almas de las personas redimidas que han de vivir eternamente. De manera que lo que realmente vale la pena, esto es lo que se ha estado reflexionando mucho últimamente, ¿sí? La eternidad del corazón. Wow. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Está prohibido hacer finanzas de cosas. Eh, Tú no puedes prestar lo que tienes. No se trata de que prestes tu casa y que le prestes todo. No se trata de eso. Préstale aquello que estés dispuesto a perder y no pasa nada. Es más valioso que en vez de prestar, podamos ser generosos y dar sin esperar nada a cambio. Eso es un nivel más alto que cuando alguien te pida prestado, en vez de prestarle, se lo regalemos, ¿no? Y que se lo demos con deseo de que sea de bendición. Lo voy a volver a repetir para los que ya se me estaban durmiendo. Eso es un nivel más alto, aun cuando alguien te pida prestado, que en vez de prestárselo, se lo regalemos y que se lo demos con el deseo de que sea de bendición. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta ley de amar a tu prójimo no es que sea nueva, ya que la vimos en el libro de Levítico, capítulo 19. El amar a nuestro prójimo sí está escrito, pero lo que no está escrito es aborrecer a tu enemigo. Esto es algo que se interpretó de esta manera. Los rabinos comenzaron a juntar el mandamiento de amar al prójimo como, como está en la escritura, con el aborrecer a tu enemigo, que sacan eh, de otro texto. Permítanme un tantito. Levítico 19, 17, 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Según lo que estamos leyendo aquí, si alguien te ofende, está prohibido quedarte callado. Según este mandamiento, tienes que ir a decirle a la persona lo que te irrita, lo que no te gusta, porque muchas veces nos quedamos callados pensando que lo podemos soportar y pretender no hacer más caso. Pero el problema es que no tenemos la capacidad de pasar alto
por alto nada, ¿no? Muchas veces que pensamos que algo que ya pasamos por alto, ¿sí? Les aseguro que cuando te lo vuelvan a hacer, entonces sí lo vas a decir. Y el problema es que muchas veces explotamos porque desde el principio no le dijimos a la persona con mucho amor y sensibilidad que algo no nos está gustando. Y el problema es que la persona no se explica, ¿sí? ¿Por qué explotamos tanto? Lo que pasa es que cuando esto pasa es porque ya es un cúmulo de varias que nos han hecho. Sin embargo, el problema no es de la persona, sino de nosotros, a no decir desde el principio. Así lo que te está diciendo es que desde el principio ve, habla y acláralo. Y te vas a dar cuenta de que eh, cuando a la primera que le dices a la persona, te vas a dar cuenta que las personas nos dañan eh, no porque tengan la intención de hacerlo, ¿sí? No creas que las personas están pensando en hacerte la vida miserable. Claro que no, porque a veces lastimamos a la gente simplemente porque somos unos distraídos o porque no pensamos bien las cosas y no nos damos cuenta de lo que hacemos. Hay mucha gente que se ofende porque no lo saludaste, cuando en realidad pues ni siquiera los vimos, ¿no? De modo que tenemos que ser benignos y pensar lo mejor de las demás personas. Y simplemente si algo no nos agrada, a la primera es ir y decirlo. Muchas veces la persona ni siquiera se entera de lo que hizo, pero tú ya estás enojado porque dejaste pasar las ofensas sin haberlas aclarado. Y por eso dice la Torá que no guardemos rencor y concluye la cita diciendo que amarás al prójimo como a ti mismo, lo que significa que vas a amarle como a ti te gustaría que te amara, así como a ti te gustaría que te perdonen y te tengan paciencia. Así debes de tenerla con tu prójimo. La escritura dice que la vara que tú mides serás medido. Así como tú tratas a esa persona, así te van a tratar. Un proverbio dice que al que quiera ser amigo, ha de mostrarse amigo. Si quieres amigos, es simple, sé tú, ¿sí? Si quieres que te sirvan, pues tú sirve. Esto es la ley y los profetas. Y hay un principio en el judaísmo que dice que el que persigue la honra huirá de él. Cuando tú tratas de recibir honra, la honra va a huir de ti. Cuando tú das honra, y la palabra honra en hebreo es kabod, que es respeto, entonces la honra vendrá a ti. Ahí tenemos la palabra kabod. Entonces, ¿por qué Yeshua dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Si Levítico no dice esto último, porque esto es lo que se venía diciendo en la tradición en la época de Yeshua.
Esto Yeshua lo sacó de la tradición oral. Muchas de las cosas que dice Yeshua tiene que ver con la ley oral que se estaba manejando en aquella época. Y el mandamiento de amarás a tu prójimo también se contrastaba con algunos sectores del judaísmo de la época, diciendo, amarás a tu prójimo, que son los de tu pueblo, pero a los gentiles que no son de tu pueblo, a los romanos que son tus enemigos, a esos ódialos y aborrécelos. Y surge una pregunta, ¿de dónde extrajeron esto? Esto lo sacaron del Salmo 139. Vamos a leerlo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Eterno, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos, muerte. Así que de este texto y de algunos otros salmos en que David explica su sentir, se sacan estas frases y de dos pasajes se creó una interpretación común que se enseñaba en aquellos tiempos de Yeshua. Ama a tu prójimo entendiéndose el judío, que es parte del pueblo de Israel, pero los gentiles, paganos, idólatras y circuncisos, a esos ódialos y aborrécelos. Pero aquí vemos que Yeshua está justamente trayendo el espíritu de la Torá, de la ley, de manera correcta. Entonces, si Yeshua está trayendo el espíritu de la ley, de la Torá, como es correcta, surge una pregunta. ¿Por qué estos salmos como el 139 sí expresan esto de aborrecer a los enemigos? David no dice eso de sus enemigos, sino de los enemigos del Eterno. No odio, oh Eterno, a los que te aborrecen, y me enderezco contra tus enemigos. Contra tus enemigos. Sin embargo, la expresión de aborrecer hay que entenderla en el espíritu de David, ya que incluso en el Nuevo Testamento se enseña el aborrecer las ropas contaminadas con la carne de los que aborrecen al Señor. En el libro de Judas habla de que hay algunos a los que hay que convencerlos, a los que dudan que hay que convencerlos y a otros que hay que aborrecer hasta la ropa contaminada con su carne. Al aborrecer implica que te apartes de gente que es enemiga de Dios. Aborrecer sus obras, aborrecer sus actitudes, y en este sentido el aborrecer es odiar. Eso quiere decir que tú no quieres ser así. Cuando tú aborreces esas actitudes y acciones, es una manera de decir que tú no quieres ser así. Es el mismo espíritu de lo que Dios manifiesta en un sentido a través del profeta Oseas cuando dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En la Biblia hay textos que no necesariamente reflejan la forma de pensar de Dios. Por ejemplo, Job se quejó amargamente y dijo cosas que no son muy correctas. Y hubo momentos de frustración de Job en que expresó cosas por las que Dios le reprende. Aunque Dios comprende que hay veces que el ser humano
En su desesperación expresa cosas como fruto o producto de la frustración por el dolor, porque está padeciendo en aquel momento. Entonces no tenemos que tomar estas frases de la escritura como fundamento para hacer una doctrina. Ese fue el problema. En los tiempos de Yeshua se tomaban estos textos en el sentido de aborrecer a los enemigos de Dios y se tomaban como doctrina, como obligatorios. Por eso de ahí se agarraban los celotes, ya que eran sin duda los textos claves para ellos aborrecer a los soldados romanos, porque veían en la escritura estos textos que hablan de aborrecer a los enemigos. Entonces Yeshua está enseñando que este no es el espíritu de la ley. La palabra de Dios contiene poesía, ¿sí? También uno de los aspectos literarios de la Biblia es la poesía. Los salmos son poesía que expresan el corazón y el sentir del ser humano en cualquier circunstancia, ¿no? El rey David escribió, pues, como muchos ya sabemos, la mayor parte de los salmos, en momentos de alegría, gozo y exaltación a Dios, pero también hubo momentos de enfermedad, hubo momentos de pecado, y que él escribió estos salmos y simplemente derramó su corazón, de manera que la Biblia simplemente te manifiesta los hechos, te manifiesta todo ese sentir que cada uno de estos escritores está teniendo, pero sería un error tomar como doctrina algunos de estos textos en los que simplemente el escritor está manifestando una frustración. Por eso tenemos que discernir el espíritu de la ley de la Torah y saber cuándo es poesía y cuándo es doctrina. Y tendríamos que conocer todo el contexto de la escritura para conocer que el espíritu que hay detrás de cada texto, ¿sí? Que Dios inspiró a sus profetas, es el amor de Dios. El amor de Dios. Aunque por supuesto hay momentos de dolor y sufrimiento. Sin embargo, si pudiéramos resumir todo el mensaje central de la palabra de Dios, es el amor, la compasión, la misericordia de Dios. De ninguna manera el odio o el sufrimiento, aunque tampoco niega que lo haya, ya que en la Biblia no trata de tapar el sol con un dedo, la Biblia no trata de esconder los sufrimientos del ser humano, no trata de esconder el pecado del ser humano, sino que en la Biblia simplemente te presenta la realidad total del ser humano con un énfasis en la misericordia, el amor y en la gracia, y es por eso que Yeshua está expresando cuál es el énfasis de la Torah, de la ley, cuál es el espíritu detrás de la Torah, que es amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen y os persiguen. Y surge una pregunta: ¿de qué manera Dios nos puede dar ejemplos de que Él bendice a los que maldicen? Otra, otra pregunta: ¿de qué Él les hace bien a los que le aborrecen? ¿O cómo podemos seguir el ejemplo de Dios en lugar de haber un pasaje alguno en donde David manifiesta su frustración y en lugar de seguirlo como doctrina a eso, ¿no? ¿Cómo seguir el ejemplo general de Dios de amar y de hacer bien a los que nos aborrecen? ¿Cómo?
¿Cómo lo hacemos? Podemos ver en la vida de las personas que son delincuentes, que se dedican a cometer delitos dañando a las personas que, por ejemplo, que tienen mucho dinero y que aparentemente viven en este mundo y tienen eh, sus yates, sus jets privados, se dan la vida de gran lujo y nos preguntamos, ¿cómo es posible que este criminal viva así? Esa es una manera en la que Dios nos está dando ejemplo de que Él hace salir su sol a justos e injustos, que Él hace que caiga lluvia sobre justos e injustos. ¿Y qué ejemplo más radical de ver el amor de Dios a través de su Hijo, siendo llevado al matadero como un cordero, que no abrió su boca delante de sus enemigos, que cuando le insultaban, que cuando le maldecían, Él solo bendecía, que cuando se burlaban de Él solo oraba por ellos y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que ahí podríamos ver el clímax de la instrucción del espíritu de todos los mandamientos, de toda la escritura que con esto nos dice. Mateo 5:44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Como dice el dicho, ¿no? Hijo de tigre, pintito. Y nos surge una pregunta. ¿Quieres ser como tu Padre que está en los cielos? Si dijo que sí, tenemos. Si dijo que sí, y se los puse con letras rojas, dice, ama a tus enemigos. Ama a los que te hacen mal, porque solo eso es lo que Él hace. Cada día sale su sol, cada día Él envía rocío, lluvia, oxígeno sin límite, sin ningún costo, es gratis, como todas las cosas buenas de la vida y de la naturaleza por igual, sin hacer acepción de personas. Para que, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, pues, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Así que si Dios nos está llamando a ser hijos suyos, pues entonces tenemos que tener y ejercer sus atributos de gracia y misericordia, ¿sí? Yeshua dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por los otros. No dijo que por el conocimiento que tengan, por tu manera de externa de observar los mandamientos, no mencionó ningún otro mandamiento. El único mandamiento con el cual dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, es en el mandamiento del amor de unos por los otros.
Fíjense a qué nivel llevó la señal acerca de ser su discípulo, en que se amen los unos por los otros. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Y si tú escuchas esta palabra perfectos, quizás te desanimes porque ¿quién puede ser perfecto? ¿Quién puede ser perfecto? Sin embargo, si entendemos el concepto de la palabra perfecto, lo cual no es imposible, vamos a comprender que si podemos ser perfectos, esto confirma lo que dice Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, perdón, no lo tenía aquí. Perfecto serás delante del Eterno tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti te ha permitido esto el Eterno tu Dios. Mateo 18:13, perfecto serás delante del Eterno tu Dios. No importa cómo sean todas las naciones, si tú estás llamado a ser discípulo, tú estás llamado a ser perfecto. Y surge una pregunta, ¿qué significa ser perfecto? La palabra perfecto en hebreo es la palabra tamim, que literalmente significa entero. Y mientras lo leen, déjenme darle un traguito a mi café y ya vamos cerrando con esto. Tamim entero. No necesariamente la idea de lo que no tiene ningún error. No necesariamente la idea de que no tiene ningún error. Esa no es la idea en el hebreo, sino que en el hebreo significa ser completo, significa llegar a la plenitud, significa completar la madurez, llegar al máximo nivel de madurez. Así que cuando en este mundo se nos enseña a salirte con la tuya, a no decir la verdad, a hacer los chonguitos, como en el tema de juramentos que vimos, a pagar mal por mal, todas esas cosas, si caes en lo que están en las multitudes de todo este mundo, no habremos llegado a la madurez. La manera como cierra este capítulo es, sean ustedes perfectos. Por eso el Señor nos llamó a separarnos de las multitudes. Por eso llamó a sus 12 discípulos, a donde va a reunir a las 12 tribus de Israel como representantes de todo Israel debe ser. Por eso los llamó al monte de las bienaventuranzas, y por eso una vez más que le enseñas todas estas cosas, les dice, sean ustedes perfectos, lleguen al clímax, a la plenitud, a la madurez. Y surge una pregunta, ¿cómo podemos llegar a la madurez usted y yo? ¿O cómo podemos llegar a dar fruto? ¿O cómo podemos llegar a ser árboles que llegan al clímax de su madurez y dar fruto? Yeshua dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Mas si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros,
entonces van a llevar mucho fruto. Entonces van a llevar mucho fruto. Y permanecer en Él significa permanecer en sus palabras, permanecer en sus mandamientos. Por eso es este nivel avanzado del Instituto Bíblico, porque, porque permanecer en sus palabras, permanecer en sus enseñanzas y en la enseñanza más importante que es la enseñanza del amor, la enseñanza de hacer bien a los que nos hacen daño, ese es el clímax de la madurez del discípulo. Este es el clima de representar su nombre. Esa es la única manera de obedecer el mandamiento de no tomar su nombre en vano, porque tomar su nombre en vano significa echar a perder una obra de arte. Los grandes artistas, sus obras de arte les ponen su firma, su nombre. Por ejemplo, una pintura de un artista reconocido pues lleva su firma y esa firma es la que le da el valor a esa obra de arte. Así es que para comprar una obra de arte tienes que asegurarte que esa obra de arte es legítima, ¿sí? Que la pintó el artista por la cual está firmada. Y de la misma manera, usted y yo somos una obra de arte que lleva la firma de Dios. Usted y yo tenemos en nosotros mismos la firma de Dios. Y la única manera de guardar el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano es que en esa firma que portamos, es en esa firma que llevamos, no la llevemos en vano. No demos mala fama de aquel quien nos llamó por su santo nombre y la única manera realmente de dejar un aroma agradable a donde quiera que vayamos, de que somos su obra maestra y que somos sus discípulos, es siendo como Él, amando como Él ama, entregándose como Él se entrega, sirviendo como Él sirve. Padre bendito, gracias por este llamado tan sublime que nos haces llamados a ser perfectos, a ser maduros, a ser plenos, a llegar a la plenitud de aquel que nos llamó, a completar nuestro crecimiento, nuestra madurez, así como fuimos formados en el vientre por 9 meses, para que todos nuestros órganos, nuestros huesos, nuestros músculos, para que todo este cuerpo se formara, también tomara una vida para formar nuestro carácter, para ser conformados a imagen de aquel que nos llamó de sus tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos a llegar a la plenitud, ayúdanos a llegar al clímax, ayúdanos a ser perfectos como tú eres perfecto. Gracias, precioso Padre. Te alabo y te exalto porque solamente tú eres grande y digno. En el nombre y por los méritos de nuestro amado Mesías, Yeshua. Amén. Muchas gracias, familia, y nos despedimos con nuestra oración. Señor, te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y pongan ustedes paz. Shalom. Nos estamos viendo, amada familia. Bendiciones.